Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén, Señor. Vamos a estudiar un tema titulado controversia positiva y negativa. Es el capítulo 53 de nuestro libro Mente, Carácter y Personalidad de la sierva de Dios, Ellen White. Dios es la personificación de la benevolencia, la misericordia y el amor. ¿Qué es Dios? Benevolencia, misericordia y amor. Los que están verdaderamente relacionados con Dios no pueden estar en conflicto unos con otros. O sea, que cuando tenemos a nuestro Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, vamos a estar bien unos con otros. Si su espíritu domina el corazón, producirá armonía, amor y unidad. Lo opuesto a esto se ve en los hijos de Satanás. Su obra consiste en suscitar envidia, contienda y celos. Una persona que tiene en su corazón envidia, contienda, que siempre está peleando, discutiendo con los demás y celos, tiene un espíritu del Satanás. Es lo opuesto al espíritu de Dios. En el nombre de mi maestro les pregunto a los seguidores de Cristo, nos pregunta a ti y a mí hoy, ¿qué frutos estamos dando? ¿Tenemos el espíritu de Dios o el espíritu del enemigo? Es para reflexionar. El que esparce semillas de disensión y discordia cosecha en su propia alma los frutos mortíferos. Entonces, al esparcir semillas de disensión y discordia, vamos a cosechar los mismos frutos para nuestra vida. El mismo hecho de buscar algo malo en otros desarrolla el mal en los que lo buscan. ¡Wow! En resumidas cuentas, lo que uno siembra, uno cosecha. Si sembramos y esparcimos buenos frutos, vamos a cosechar frutos de amor, frutos del Espíritu Santo. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. ¿Qué cosa? La incredulidad, la murmuración y la rebelión. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Al haberse alejado de Dios, entró todo ese pecado. No permitamos que se produzcan controversias por causas triviales. El espíritu del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo unirán corazón con corazón. Si cada cual abre las ventanas de su corazón en la dirección del cielo y las cierra a las cosas de la tierra. Es muy importante no caer en controversia y en discusión por cosas triviales. Tenemos que saber elegir qué temas vamos a discutir. Y siempre con un corazón dispuesto a escuchar y a respetar las opiniones de los demás. El poder de la gracia de Dios hará más en favor del alma que lo que podría hacer el conflicto de una vida entera. ¿Cuántas cosas podrían ajustarse con el poder de la verdad y cuántos viejos conflictos podrían pacificarse si se practicaran mejores modales? El grandioso principio, paz en la tierra para los hombres de buena voluntad. Es una decisión tener paz en el corazón y vivir en paz unos con otros. Es tener la voluntad de vivir en paz. Dice que sería practicado mejor si los que creen en Cristo fueran colaboradores de Dios. Por eso no es suficiente solo creer, es poner por obra esas creencias en nuestra vida diaria.
y orar a Dios, ¿verdad? Como dice en su palabra. Pedirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ser también hacedores de su palabra cada día. Dice que entonces no se magnificarían las pequeñeces, acerca de las cuales tanto hablan algunos, que no se basan en la autoridad de la palabra de Dios como si fueran cosas importantes. En el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores y hoy es para nosotros esa lección. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba. Tomás dudaba de Dios, de Jesús, que era el Hijo de Dios. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia. Se pone más bien en guardia y halla nuevo apoyo y excusa. Pero revélese a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado, y de muchos labios antes indiferentes se oirá el reconocimiento de Tomás: Señor mío y Dios mío. Esa incredulidad en Tomás, al mostrarle Jesús que él era el Hijo de Dios, ¿qué hizo? Reconoció y solo lo alabó: Señor mío y Dios mío. A la cabecera del enfermo evítese toda palabra acerca de dogmas o controversias. De por sí una persona ya está luchando, ¿verdad?, por sobrevivir ante esa enfermedad. Entonces hay que evitar toda discusión, toda controversia con un enfermo. Diríjase la atención del enfermo hacia aquel que es Cristo Jesús, que quiere salvar a todos los que a Él acudan con fe. Con fervor y ternura, procúrese ayudar al alma pendiente entre la vida y la muerte. No debemos entrar en controversia con quienes sustentan teorías falsas. Jamás poner a discusión la palabra de Dios. La controversia es inútil. Cristo nunca, jamás entró en discusiones y Él es nuestro ejemplo a seguir. El arma empleada por el Redentor del mundo fue: escrito está. Esta es nuestra base, nuestro fundamento para vivir cada día en comunión con Cristo Jesús. Escrito está. El arma empleada por el Redentor del mundo fue: escrito está. Adhirámonos a la palabra. Dejemos que el Señor Jesús y sus mensajeros den testimonio. Sabemos que su testimonio es verdadero. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios para hacer su voluntad, no la nuestra, la voluntad de Dios. Mantened una actitud positiva. Dejad que las preciosas verdades del Evangelio maten la fuerza del mal. Manifestad un espíritu tierno y misericordioso hacia los que yerran. Acercaos a los corazones. Entonces, tener una actitud positiva y compartir la palabra de Dios. El Evangelio de Dios habla por sí solo. Nosotros solo vamos a exponerlo con amor y con fe a los que yerran, a los que más lo necesitan. En todos los tiempos los mensajeros elegidos por Dios fueron víctimas de insultos y persecuciones. No obstante, el conocimiento de Dios se difundió por medio de sus aflicciones. Cada discípulo de Cristo debe ocupar un lugar en las filas para adelantar la misma obra, sabiendo que todo cuanto hagan los enemigos redundará en favor de la verdad. Mientras más ataquen la palabra de Dios, esta más va a brillar, más va a resonar. El propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente para que llegue a ser tema de examen y discusión, a pesar del desprecio que se le haga. Tiene que agitarse el espíritu del pueblo, todo conflicto, todo vituperio,
todo esfuerzo por limitar la libertad de conciencia son instrumentos de Dios para despertar las mentes que de otra manera dormirían. Los padres crean un extenso grado la atmósfera que reina en el círculo del hogar. Y donde hay desacuerdo entre el padre y la madre, los niños participan del mismo espíritu. Impregnad la atmósfera de vuestro hogar con la fragancia de un espíritu tierno y servicial. Si os habéis convertido en extraños y no habéis sido cristianos de acuerdo con la Biblia, convertíos, porque el carácter que adquiráis durante el tiempo de gracia, que aún estamos viviendo el tiempo de gracia porque Cristo aún no viene por segunda vez, será el carácter que tendremos cuando Cristo venga. Entonces, qué importante es dar un buen ejemplo a los hijos de un carácter de amor, de un carácter servicial, compasivo, aunque a veces nos desesperen, principalmente los adolescentes. No caer en las trampas del enemigo y caer en controversia con ellos. Decirles con amor las verdades de la palabra de Dios, y ya cuando ellos crezcan, esa semilla va a dar fruto. Como familia podemos ser felices o desgraciados. Eso depende de nosotros. Nuestra propia conducta determinará el futuro. Ambos cónyuges necesitan suavizar las aristas de sus caracteres y pronunciar solo palabras de las que no tengan que avergonzarse en el día de Dios. Cuidado lo que decimos cuando estamos molestos. No debemos ofender a Dios, a nosotros mismos, ni a nuestro prójimo. Pueden llegar a discutir acerca de cosas que no valen la pena y como resultado de ello obtendremos problemas. La senda de los rectos es de paz. Es tan llana que el hombre humilde, temeroso de Dios, puede caminar por ella sin tropezar y sin desviarse. Amén. Es estrecha, pero hombres de diferentes temperamentos pueden caminar lado a lado por ella si solo siguen al capitán de su salvación, Cristo Jesús. Seguir a Jesús y no nos vamos a desviar de esa senda de paz. Las palabras ásperas y enojadas no son de origen celestial. Repito, las palabras ásperas y enojadas no son de origen celestial. Renegar, regañar nunca ayuda. Por el contrario, despiertan los peores sentimientos en el corazón humano. Debemos contar hasta 10, alejarnos, respirar, inhalar, exhalar, hablar con Jesús y decirle cómo nos sentimos para que nos ayude a recuperar nuestra paz. Cuando nuestros niños proceden mal y están llenos de rebeldía y nos sentimos tentados a hablar y actuar ásperamente, esperar antes de corregirlos, tomarnos unos minutos antes de corregirlos, darles una oportunidad de pensar y serenar su ánimo. Al tratar bondadosa y tiernamente a nuestros hijos, recibiremos la bendición del Señor. Al tratar bondadosa y tiernamente a nuestros hijos, recibiremos la bendición del Señor. Amén. ¿Pensáis que en el día del juicio de Dios habrá alguien que se lamente de haber sido paciente y bondadoso con sus niños? Jamás. Nadie se va a lamentar por haber sido bondadoso y paciente en esta tierra, porque es lo que Dios quiere que hagamos y son frutos de su Espíritu Santo. Es un reto diario, pero con Jesús todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Separados de Él nada podemos hacer. Entonces, estar en comunión con Cristo. Nos dice también aquí, lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. Así sucede en la vida cristiana. Cuanto más nos acerquemos a Cristo, tanto más cerca estaremos uno del otro.
Dios queda glorificado cuando su pueblo se une en una acción armónica. Amén. Nos unimos porque Él quiere que estemos unidos en Cristo Jesús. Entonces, al estar unidos por el amor de Cristo, Él está en nosotros, en esa unidad. Él nos llena de su amor. Dice que cuando la muerte cierra los ojos de una persona y sus manos quedan cruzadas sobre el pecho inmóvil, cuán pronto cambian las divergencias. Ya no hay amarguras ni resentimientos, los desprecios y hierros se olvidan y perdonan. Esa persona está en un sueño profundo, ¿verdad? Que eso es la muerte. Infundamos ahora en nuestra vida toda la riqueza, el amor y la bondad que podamos infundirle. ¿Cuándo? Hoy, en vida. Seamos serviciales, agradecidos, pacientes y tolerantes en nuestro trato unos con otros. Mientras viven aún nuestros hermanos, nuestra familia, expresémosle en nuestro trato diario los sentimientos que suelen expresarse al lado de los moribundos y los muertos. ¿Para qué esperar a que un ser querido, un familiar, un amigo, un hermano de iglesia esté tendido en una cama moribundo para expresarle nuestro amor, nuestra compasión? No, hacerlo en vida. Hoy es lo que nos pide nuestro Dios. Que nadie crea, aunque esté teóricamente firme en la verdad presente, que no comete errores. Todos cometemos errores. Pero si se cometen errores, que haya disposición para corregirlos. Recuerda que cuando decidimos entregar y rendir nuestra vida a Cristo Jesús, Él nos recibe como estamos, llenos de pecado, pero jamás te va a dejar cómo te recibió, cómo te encontró, cómo llegaste. Jamás. Jesús, su Santo Espíritu, te va a transformar día a día. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer tus errores, tus fallas, para que el Espíritu Santo continúe ese proceso de transformación en tu vida, en tu corazón, en tu carácter. Evitemos todo lo que pueda producir disensión y contienda, porque tenemos un cielo por delante y entre sus habitantes no hay contienda. En el cielo solo es paz y amor. Siempre habrá diferencias de opinión, porque cada mente está constituida de diferente manera. Hay un dicho que dicen en el mundo es: cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Porque tenemos diferentes formas de pensar. Hay que tener cuidado con las tendencias heredadas y cultivadas, no sea que produzcan contiendas acerca de cosas de menor importancia. Los obreros de Cristo deben unirse en tierna simpatía y amor. Que nadie crea que es una virtud mantener sus propios conceptos y suponer que es el único a quien el Señor le ha dado discernimiento e intuición. Dios da a quien Él quiere sus frutos, los frutos de su Espíritu Santo. La caridad cristiana cubre multitud de cosas que alguien podría considerar que son defectos en los demás. Se necesita mucho amor y mucho menos crítica. Repito, se necesita mucho más amor y menos crítica. Cuando el Espíritu Santo esté obrando evidentemente en los corazones de los ministros y sus ayudantes, manifestarán la ternura y el amor de Cristo. Es muy, se podría decir, fácil sentir y saber cuando una persona ama a Cristo Jesús, quiere servirle con el corazón. Y por eso su palabra nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la honra y gloria de Dios. No para nuestra honra, para la honra y gloria de Dios. Ya para terminar, algunos de nuestros hermanos han dicho y han escrito muchas cosas que han sido interpretadas como que expresan antagonismo hacia el gobierno y la ley. Es un error exponernos así a malentendidos. No es prudente tratar de descubrir continuamente fallas en lo que hacen los dirigentes del gobierno.
Cuidado con criticar y juzgar a los gobiernos. No es nuestra tarea atacar a individuos o instituciones. Recordemos que el único juez es Cristo Jesús. Debemos tener mucho cuidado, no sea que se interprete que nos estamos oponiendo a las autoridades civiles. Recordemos que Dios pone y quita gobernantes. Es su voluntad que esas personas estén ahí. Es verdad que nuestra lucha es agresiva, pero nuestras armas están en un sencillo, así dice Jehová. Nuestra obra consiste en preparar a un pueblo para que pueda estar en pie en el gran día de Dios. No debemos permitir que se nos desvíe a un terreno que promueva conflictos o despierte antagonismos entre los que no son de nuestra fe. Dice la sierva de Dios que se le mostró que malos ángeles, ojo aquí, que malos ángeles bajo la forma de creyentes obrarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Estos estarán en todas las iglesias. Ángeles, malos ángeles enviados por Satanás bajo la forma de creyentes. Que ni siquiera esto nos desanime. En cambio, dice que ofrezcamos un corazón leal para ayudarle al Señor contra los poderes de los instrumentos satánicos. Esos poderes malignos aparecerán en nuestras reuniones, no para recibir una bendición, sino para contrarrestar las influencias del Espíritu de Dios. No tomemos en cuenta las declaraciones que ellos hagan. En cambio, repitamos las ricas promesas de Dios, que son sí y amén en Cristo Jesús. Aquí están las promesas de nuestro Dios. Nunca debemos aceptar las palabras que puedan pronunciar los labios humanos para confirmar a los malos ángeles en su obra, sino que debemos repetir las palabras de Cristo Jesús. Entonces, recordemos, no caer en controversia. La palabra de Dios no está a discusión. Nosotros solo debemos ser instrumentos de bendición en sus manos. Y por eso debemos orar cada día para que Él nos use de acuerdo a su santa y divina voluntad. Te mando un abrazo muy fuerte. Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana. Y recuerda, fija tus ojos en Cristo Jesús y sé un instrumento de bendición para este mundo. Dios te bendiga.